Amigos y amigas, es momento de dialogar con el ingeniero José Sarango, quien obtuvo un muy buen resultado electoral. Ustedes lo conocen en el pasado proceso seccional aquí en Calvas, y hoy de cierta manera sorprende con la posibilidad de que sea candidato a la Asamblea Nacional. Estimado ingeniero José, una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, estimado licenciado Vicente, y buenas tardes a la ciudadanía del Cantón Calvas y la provincia de Loja. Efectivamente, primeramente, permítame expresar un agradecimiento a toda la militancia del movimiento Pachakutik a nivel provincial. Este día, sábado 3 de junio, tuvimos en la ciudad de Loja un consejo político, una reunión en la cual uno de los objetivos básicos era nombrar al primer candidato a asambleísta para la Asamblea Nacional. Y justamente dentro de este proceso, pues tuve la generosidad y la confianza de las coordinaciones cantonales de la provincia de Loja, el cantón Puyango, el cantón Olmedo, el cantón Chaguarpamba, el cantón Celica, el cantón Calvas, el cantón Sozoranga, el cantón Olmedo, el cantón Chaguarpamba. Estuvieron también el cantón Quilanga, el cantón Gonzanamá, el cantón Loja. Tuvieron la amabilidad y la confianza de designarme a mí como el primer candidato, precandidato a la Asamblea Nacional. En este contexto, pues he asumido un reto más, dada esa confianza, dada que los diferentes cantones de la provincia de Loja y el cantón Loja mismo necesitan refrescar las voces dentro de la Asamblea Nacional. Es necesario tener ya una actitud diferente a favor de los derechos del pueblo ecuatoriano y particularmente de la provincia de Loja. Ya hemos visto con asombro qué es lo que ha pasado con la clase política tradicional. La clase política tradicional en tiempo de campaña ofrece de todo, pero una vez llegado a la asamblea se dedican a los conversatorios, a las adulaciones, a ser buenos amigos de los ministros y luego a sacar calonjías para sus diferentes instancias territoriales. Entonces no se trata ya de ese tipo de asamblea. Bien, ingeniero, luego vamos con eso. Creo que de la asamblea ya conocemos todos, por eso digo, capaz si no es tan buena cosa que estar ahí o querer estar ahí, pero al final las decisiones se toman. Usted, ingeniero, dice la mayoría, citó incluso una amplia lista de coordinaciones cantonales que apoyaron su candidatura. ¿Hubo otras opciones distintas a la suya o por unanimidad se planteó esta posibilidad que usted sea nombrado como candidato para encabezar la lista? Sí, estuvo también acompañando dentro de la candidatura en este proceso de primarias la compañera Kimberly Campoverde del cantón Chaguarpamba y participamos democráticamente y la mayoría se manifestó por mi persona. En ese aspecto, la compañera Kimberly inmediatamente expresó su respaldo a mi candidatura, así es que este momento ya es una candidatura por unanimidad del movimiento Pachakutik de la provincia de Loja. Hay una realidad, me da la impresión, no sé si es que usted también la percibe así, que sobre todo la dirigencia netamente indígena, Lourdes Japón, Patricio Lozano, Manuel Medina, como que no les agrada del todo su figura política. En este acontecimiento que mantuvieron, ¿cuál fue la postura de ellos? ¿Respaldaron a usted o se mantuvieron al margen como ya lo han hecho en ocasiones anteriores? Pues ellos han planteado justamente la candidatura de la compañera que acabé de manifestar y pues, dado los resultados en el mismo consejo político han expresado ya su adhesión a mi candidatura. Así es que en este caso por unanimidad vamos a enfrentar este proceso y obviamente, y eso está bien, la expresión democrática no es que todos pensemos igual. O sea, más bien la diversidad de criterio enriquece el diálogo, enriquece la comunicación y la construcción democrática. El hecho que tengamos una posición distinta en un momento determinado, eso está muy bien. Ahora, una vez que se toma la decisión orgánica del movimiento Pachakutik, pues vamos todos en esa línea. Sin duda. Ahora bien, ingeniero José, usted ya hacía un anticipo de lo que se debería hacer, pero lo que no se hace en la Asamblea Nacional. Digo, no sé si es buena cosa aspirar a llegar a la Asamblea Nacional, porque antes de esta que terminó, tuvimos una asamblea del 2% de aprobación popular. Hace poco cerramos con una asamblea que no llegaba al 5% de aprobación popular. Y a eso usted aspira a llegar, ingeniero. ¿Por qué esa decisión?
Justamente, mi estimado licenciado y distinguida audiencia que está sintonizando este medio de comunicación, en los momentos de crisis que sufren las naciones, en los momentos de guerra que han tenido las diferentes naciones, para la reconstrucción de esas crisis, de esa devastación que han quedado las naciones, es donde tienen que haber los grandes líderes. Es ahí donde se prueba a los hombres de bien. Y justamente, mi estimado licenciado, de ninguna manera yo aspiraría a ir a una asamblea nacional con los mismos vicios del pasado. Eso sería realmente una locura de mi parte y una inconsciencia. La posición de José Sarango y del movimiento Pachacuti en este momento es generar un nuevo rostro dentro de la Asamblea Nacional. Y mucha gente dice, bueno, pero es que una golondrina no hace verano. Pero es que lo otro es con el conformismo. Decir, estamos mal, esta nación está podrida, está corrupta. Y sería una actitud lamentable quedarnos observando que eso pasa. Frente a este hecho que usted lo menciona, mi estimado licenciado, nosotros ahí tenemos la alternativa de generar un nuevo rostro de la Asamblea Nacional. Y justamente mi participación es para eso, para que en la Asamblea Nacional se tenga una actitud ética, una actitud ejemplar al resto de la nación ecuatoriana, siendo el primer poder del Estado como representación política. Entonces ahí tienen que llegar las mejores personalidades, aquellos que hayan pasado por un tamiz previo de haber sido conocidos en sus territorios, en la gestión social, en la gestión política, en la administración pública, en la administración privada. Es decir, no tener esa mancha en su hoja de vida, y con esa credibilidad ir a la Asamblea Nacional para desde ahí hacer fuerza, porque eso también hay que tenerlo presente. A veces desde fuera no se puede incidir mayormente, pero estando dentro de la Asamblea Nacional, claro que sí hay que luchar contra la corrupción, pero no en el discurso, mi estimado licenciado, sino que hay que hacerlo con proyectos, hay que hacerlo con propuestas. Concuerdo, ingeniero, plenamente en lo que usted dice. Una cosa es de ciudadanos comunes y mortales y otra cosa es siendo asambleístas. Pero también la gente recuerda que en el último proceso general, históricamente Pachacuti lo que nunca había logrado, lo logró y obtuvo, casi pudo entrar a segunda vuelta y obtuvo aproximadamente 30 asambleístas. Y de esos 30 asambleístas, no sé si es que hay alguno que rescatar, no sé si usted lo rescate, porque la población no es que a los correístas, a los socialcristianos o solo a los de Pachacuti les dice que han sido malos, en su conjunto les dice malos. Entonces Pachacuti ya tuvo la oportunidad de hacer la diferencia con una gran cantidad de asambleístas y da la impresión que no la hicieron. Entonces, ¿por qué pedir una segunda oportunidad? Si de la lucha social pasaron a la asamblea y de la asamblea no hay resultados favorables. En ese sentido, ¿cómo presentarse a una población que está a la expectativa de una necesidad real, pero que tampoco le cumplieron? Justamente, mi estimado licenciado, eso pasaría, siguiendo el sentido literal de sus palabras, eso pasaría con aquellas personas, discúlpeme que lo expreses, pero es que así se tiene que ser, con aquellas personas cara dura, porque no queda otra expresión, con aquellas personas que siendo asambleístas, habiendo sido destituidos y ahora se presentaran para la reelección, que sí los hay, mi estimado licenciado. Hay muchísimos exasambleístas que ahora van a ir otra vez a la reelección. Eso significa ser cara dura. Eso significa no tener el mínimo de conciencia y vergüenza frente a la población ecuatoriana. Evidentemente, en mi caso, no es eso. En mi caso, yo es por primera vez que, dada la designación y el respaldo del movimiento Pachacuti de la provincia de Loja, voy a enfrentar este reto. Y justamente lo que le acabo de manifestar no es para hacer lo mismo, es para desde adentro gestionar algo distinto, algo que me recuerda a mí a los años 1980, cuando mi profesor de la Escuela La Salle de la ciudad de Cariamanga nos decía como un precedente, decía: niños, ustedes tienen que fijarse en gente honorable y ustedes tienen que aspirar a ser gente honorable. Fíjense, decía, cómo andan bien vestidos los señores en ese entonces diputados. Claro que usted también está con el buen terno, también podemos decir eso, ¿no? Pero decía en el señor presidente de la República, decía: miren esa forma de vestir, esa forma de estar bien presentados. Decía: niños, nos decía el profesor, tienen que seguir esos ejemplos. Qué bueno que era en aquel entonces fijarse en esos referentes. Hoy en día
de acuerdo a lo que acaba de decir, y que la ciudadanía lo sabe, realmente no son el ejemplo, pero es momento de ese rescate moral y ético que tiene que darse no solamente en la Asamblea Nacional, sino en las diferentes instituciones del Estado. Y lo que es más importante, mi estimado licenciado, esos valores éticos, esos valores cívicos, de patriotismo, esos valores morales, tienen que darse en la familia y tienen que cultivarse, reforzarse en los centros educativos del país. Ahora, entonces, ese es nuestro horizonte, nuestra visión de participación. Hay una frase bonita que dice: el hábito no hace al monje, uno mismo hace al monje, ¿cierto? Ingeniero, tuvieron, si no me equivoco, 27 asambleístas, ¿no? De ellos, Manuel Medina, Salvador Quispe, la que decía roben, pero roben bien, entre otros más. ¿Usted cómo califica esa gestión de estos asambleístas? ¿Usted se sintió como ciudadano más que como político representado por ellos, siendo sus compañeros o no? Con aquellas expresiones desafortunado, totalmente en contra. ¿Qué debió de haber hecho el Consejo Político Nacional de Pachacuti? ¿Qué debió de haber hecho el Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento Pachacuti? Debió de sancionarla y debió de pedir la destitución de la Asamblea Nacional. Pero lamentablemente ahí hay ese espíritu de cuerpo. En contra de eso yo estoy. Pienso que no se debe generar un espíritu de cuerpo para solapar y alcahuetear estos actos de corrupción, estas manifestaciones de corrupción. Debieron de haber sido destituidos y no pues que le declaran, la suspenden 8 días de la asamblea y luego ya regresan. Esos actos permiten, esos actos de tolerancia del mal, de la corrupción, tienen que terminar. Entonces, dentro de ese aspecto, lamentablemente, esas acciones desafortunadas tienen que desaparecer. La organización del movimiento Pachacuti no tiene que tomar el espíritu de cuerpo para seguir tolerando este tipo de cosas que hacen daño no solamente al movimiento, sino que también le hacen daño a la nación, como dije anteriormente. Y así es que desde ahí, por ejemplo, nosotros pensamos ya que en el Código de la Democracia tienen que hacerse reformas. Tiene que haber un tamiz básico, pues, de elección del precandidato, del candidato. No puede ser que simplemente cumple 18 años. No hay exigibilidad que tenga un título de tercer nivel. No hay una exigibilidad que haya cumplido funciones un poco relevantes para poder ser candidato, para garantizar su desempeño. Eso no lo hay. Entonces tiene que haber esto para desde ahí comenzar a moralizar la política. Pero hay una cosa más. Esto también no tiene que ver con los títulos profesionales, sino que también tiene que ver con esa formación de familia, que hay muchas familias honorables. Un agricultor no siendo titulado, no teniendo un título de bachiller, sin embargo puede ser la persona más honrada del país. Entonces ahí, pero sí tiene que llegarse a un tipo de parámetros, de lineamientos básicos para quienes van a realizar, a elaborar las leyes del país. No puede ser pues una persona, discúlpeme en el término que nos estamos refiriendo, analfabeta del tema, que no sepa nada de derecho, que no sepa qué es una ordenanza, que no sepa cómo redactar una ley, un proyecto de ley. No puede ser ese el asambleísta. Y desde ahí, por ejemplo, permítame recordar a la ciudadanía, recuerdo que en aquellos tiempos de las mentes lúcidas, ¿no es cierto?, cuando suprimieron a Predesur de la provincia de Loja, un organismo de desarrollo, una entidad de desarrollo de la provincia de Loja en la cuestión de riego principalmente. ¿Qué hicieron los asambleístas de aquel entonces? Aplaudían y festejaban. Esos fueron los vendepatrias que dejaron a la provincia de Loja sin riego. Y ahora, ¿qué tenemos? Una provincia que cada vez la gente, los jóvenes, tratan de emigrar, de salir a otras provincias y a otros países por fuentes de trabajo. Entonces, eso ya no puede repetirse, mi estimado licenciado, y para eso justamente estamos dando cara en estas elecciones. Bien. Entrevistaba más o menos hace unos 3 meses a Yacu Pérez y él decía que por eso mismo, porque los asambleístas desnaturalizaron la propuesta política de esa tercera vía que él decía, decidió precisamente irse del Pachacuti, que a él no lo representaban. Vamos a ir a una pausa corta y vendremos para preguntarle al ingeniero José Sarango, ¿quién será el candidato a presidente por Pachacuti o una posible alianza? Porque una es participar con candidato a la presidencia por malo que sea y otra ir solito por cuenta propia. Volvemos con aquello.
Seguimos con ustedes, amigos. El ingeniero José Sarango en el estudio de Supercable TV. Dejábamos planteada una pregunta. ¿Quién será el candidato a la presidencia de la República? Decían Leonidas Issa, se decía Salvador Quispe. ¿En qué quedó la propuesta de un eventual candidato a la presidencia, ingeniero José, de la República por la organización que usted también es parte? Sí, mi estimado licenciado y ciudadanía, realmente el compañero Leonidas Issa ya es definitivo, ha desistido de ser precandidato a la presidencia de la República. Entonces, en este momento, quien está en los diálogos es el compañero Salvador Quispe y veremos en estos días qué es lo que va a pasar. Después de eso, pues se analizará, pese a que ya prácticamente no hay tiempo, posibilidades de alianza con algunos otros movimientos políticos, pero finalmente, pues, o sea, nosotros como provincia de Loja hemos tomado la decisión de participar en una propuesta provincial. Luego asumiremos las decisiones que de pronto vengan desde la dirección y coordinación nacional. Ingeniero José, la política tiene un natural desgaste producto del ejercicio de ella misma. Usted ha participado en 2 elecciones a la alcaldía, en una le fue bien y en la otra mejor, así no haya llegado a ganar. Esta tercera no deja de ser una posibilidad de tener otra derrota política. En ese escenario, ¿le podría afectar con sus aspiraciones posteriores a nivel local? Porque ir sin candidato a la presidencia es un desafío casi inalcanzable y si no remontémonos a la estadística de las últimas 2, 3 elecciones, han ganado los correístas, los de Creo. Pachacuti ganó la última vez por la fuerza de Yacu Pérez, por Herbas ganó Izquierda Democrática, pero casi el camino está franqueado. En la provincia de Loja al menos únicamente ganan los que tienen candidato fuerte a la presidencia de la República y usted no solo que no tiene un candidato fuerte, no tiene candidato a la presidencia. En esas circunstancias, ¿cómo afrontará después de ser negativo el resultado del tema político? Pues nosotros vamos a la confianza del pueblo, al conocimiento que el pueblo tiene sobre nosotros. En este caso vale decir, los liderazgos no son endosables. Sin embargo, hemos visto que a nivel de las candidaturas presidenciales y asambleístas ha funcionado en los últimos 18 años y un poco más ha funcionado el liderazgo del candidato presidencial. Eso es verdad. Muchos asambleístas que han llegado en los últimos tiempos han llegado por el arrastre del presidenciable. Y desde ahí que vuelvo a recordar que cuando suprimían la APREDE Sur de la provincia de Loja, aplaudían, se reían, festejaban y no sabían que estaban condenando a la provincia. Pero ¿de quién finalmente era esa culpa? Esa culpa era del pueblo, que no analizaba de manera consciente a los candidatos, sino que votaba por esa tormenta que se generaba por parte del presidenciable. Aquí yo hago un llamado a la conciencia del pueblo para que analice los candidatos y que tienen esa posibilidad de representar a la provincia de Loja de forma digna, de forma profesional, de una forma que garantice la vigencia de los derechos de la provincia de Loja. Pues si de ahí la gente nos dejamos a emborrachar por esa tormenta de la publicidad y del candidato presidencial y votamos cerrando los ojos frente a las candidaturas provinciales de asambleístas, pues no son precisamente ellos los culpables, es el pueblo que no tiene esa capacidad de análisis. Y de ahí que mire a las personas que salen como representantes, en el mismo día ya se está quejando el pueblo, dice, mira quién ganó, pero es que no se dan cuenta que ellos llegan allá por el voto popular. Entonces, nuestro principal aporte, en este caso al Cantón Calvas, a la ciudad de Cariamanga, ha sido hacer política de una manera honesta, de una manera transparente. Y yo tengo que agradecer al Cantón Calvas porque este mensaje ha calado en las conciencias de cada uno de los ciudadanos. Y yo sí puedo decir que Calvas tiene un nivel de discernimiento totalmente alto y permítame decirle una alabanza a mi pueblo, un pueblo inteligente que ya sabe por dónde ir, pero lamentablemente se impusieron otro tipo de circunstancias y ya todo el mundo conoce ahí los resultados, pero yo voy por eso, mi estimado licenciado, yo vuelvo a repetir, si nosotros nos quedamos a la orilla como espectadores y calculando y diciendo, bueno, a ver, si no participo
tampoco esto va a pasar o me podría pasar. En la vida hay que vivir el presente y hay que actuar con honorabilidad, con hombría de bien en todas las instancias de la vida. Y yo concuerdo, estimado ingeniero, con usted, que lo correcto y lo ideal de una población que aspira a tener mejores autoridades es elegir viendo quiénes son de candidatos. No, aquí está el Rambo de la política, Jan Topic, y votemos por el candidato a la asamblea. Aquí está el candidato a alcalde, el más gritón, y votemos por su candidato a concejal. Lo ideal es que la gente vote indistintamente por una representación que pueda significar los intereses de la población. Pero otra vez, retomémonos a los hechos. Manuel Medina, candidato que fue la vez anterior de Pachacuti, solito ganaba la Asamblea Nacional, no ganaba. Lucía Plasencia ganaba solita, no ganaba. Byron Maldonado igual, Joan Ortiz tampoco. Si los ponemos hoy por hoy de candidatos solitos a concejales, es posible que ni a esa dignidad lleguen. Es el sistema que está franqueado y ojalá para esta vez la población discierna y diga, hay que votar por aunque no sea el candidato a presidente, el que esté en esa misma lista, sino alguien que pueda representar mejor a la población. También es una aspiración que tengo y ojalá algún día pueda verla materializada y que hayamos elegido asambleístas que sean representantes dignos de Loja, no el arrastradito del candidato a la presidencia de la República. Amigos y amigas, otra parte, José Sarango no es ajeno a la política local. Hoy sonó fuerte un pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Calvas del municipio, de su señor secretario general. Ellos dicen que analizan plantear una acción de protección porque habrían tratos descomedidos, malos tratos por la primera autoridad hacia los trabajadores. ¿Qué decir sobre eso respecto a la clase trabajadora, ingeniero José? Usted fue contendiente en el mismo proceso con la actual autoridad, pero ya se están dando esas situaciones que creo que no son positivas para nadie. Gracias, mi estimado licenciado, por permitirme dar mi punto de vista. Yo siempre he manifestado, vengo de la clase trabajadora y como tal, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, de ninguna forma un administrador político, un alcalde, un prefecto puede llegar a atropellar esos derechos. Nuestra protesta contra ese maltrato de pronto discriminatorio que esté sucediendo, contra ese maltrato que por de pronto estar viendo que fueron de otras tendencias políticas, ahora los estén maltratando. Nuestro rechazo siempre será contra esa forma de proceder dentro de la administración pública. Nosotros creemos que los trabajadores tienen que ser, y todas las personas, los empleados, todo el mundo, tienen que ser tratados con respeto, con cordialidad, con prontitud en sus peticiones. Es decir, no hay por qué llegar a ser una persecución per se a los trabajadores, a los empleados. Eso no se puede hacer. Eso ya obedece a las décadas del 70, del 80 y no puede repetirse en nuestro Cantón Calvas que eso se esté dando. Yo lamento muy de veras que de ser el caso que se esté dando por parte del alcalde de Calvas, que se esté dando este tipo de trato a las personas que trabajan dentro del municipio de Calvas. Yo pienso que ahí los derechos se los tiene que defender siempre de pie, jamás de rodillas, y de ahí que se estén tomando las acciones legales correspondientes, está perfecto. No se puede vulnerar los derechos de los trabajadores. Aunque también viene a colación decirlo, ingeniero José, ese trato, si cabe el término discriminatorio, atentando con el derecho a trabajar. En la parroquia Lucero, la presidenta ganó por su orientación política, por Pachacuti, y al primer día de trabajo, con una serie de errores groseros, despidió a sí mismo a dos funcionarias que trabajaban y que tenían un contrato extendido hasta el 31 de diciembre. No solo lo hace Jorge Montero, también lo hace Pachacuti con su presidenta, ingeniero José. Tiene que haber ahí la verdadera mesura y la verdadera sabiduría para tratar a la gente. No se puede, vuelvo a reiterar en mis afirmaciones, los derechos de los trabajadores no pueden ser conculcados, las relaciones laborales tienen que ser respetadas, ya de ahí son las particularidades, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen la posibilidad
ante los despidos que de pronto se estén dando o se den, tienen la posibilidad de plantear acciones legales para defender sus derechos. Entonces, porque lo otro significaría un abuso de poder, un abuso de autoridad. Y realmente la Constitución de la República garantiza que se lleve a cabo el debido proceso, y eso tiene que hacerse. Y en aquellas actitudes arbitrarias, obviamente tienen que salir de acuerdo a la ley. Los juzgadores tienen que poner los puntos sobre las íes que generalmente se dice. Porque Pachacuti, que he escuchado muchas veces que dicen diciendo y haciendo, es decir, así era el bien, promover una sociedad distinta en respeto a los derechos. Y digo, lo que está haciendo el doctor Montero aquí está mal, pero tampoco se esperaba que el gobierno parroquial de Lucero hagan algo similar y quizás peor, y sobre todo acompañado de un enorme desconocimiento hasta de lo más elemental. Pero ojalá eso se revea en instancias jurisdiccionales. Ahora bien, ingeniero José, en la propuesta política y la aspiración de Calvas es que el municipio sea eficiente y que queden recursos para hacer obra. Hoy por hoy, y es de conocimiento público que la actual autoridad está promoviendo la creación de un sinnúmero de puestos para nuevos funcionarios con salarios onerosos de 1,200, incluso mucho más, siendo directores otros departamentales. Adicionalmente, creando un puesto paralelo para la secretaria, para la jefatura de recaudación, en fin, algunos puestos como tal. ¿Esto Calvas debe tolerarlo? ¿Nos quedamos quietitos nomás? ¿O qué nos corresponde como ciudadanos y a ustedes como actores políticos para que los recursos sagrados de la población de Calvas sean bien invertidos como tal? Mi estimado licenciado, antes de las elecciones, antes del 5 de febrero, en el año 2021, ya se supo que el gasto corriente del municipio de Calvas estaba alrededor del 65%, es decir, se dedicaba gran cantidad del presupuesto del municipio para el pago de trabajadores de personal, que se escuchó a viva voz por parte de los candidatos y precisamente del vulgo maestre de aquí de nuestro cantón y nuestra ciudad, ¿no es cierto? Que se va a hacer una regulación del gasto corriente. Pues bien, lo que yo hago es recordarle a la ciudadanía, es el pueblo el primer fiscalizador del Estado. Es el pueblo el que tiene que decir, ¿y ahora qué hicimos? Es el pueblo el que tiene que ahora tomar conciencia y decir, esto estuvo bien o estuvo mal nuestra elección. Porque no puede ser posible que pasamos de tambo en tambo, de error en error, y nunca solucionamos. Y la única tónica después es la queja. Eso no puede ser. Por eso yo recurro a la conciencia del pueblo. Si eso está pasando, qué lamentable, pues. Qué lamentable. Entonces, ¿qué obras se van a hacer? Ahora, ¿dónde está el dinero para generar los sistemas de agua potable? ¿Dónde está el dinero para generar un nuevo relleno sanitario? Si eso, lo que usted me dice, licenciado, está pasando, es lamentable porque las obras necesitan de dinero. Y entonces, ahí se necesita. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, ahí, mi licenciado... Y hay una particularidad, ingeniero José. Recojo mucho de lo que digo aquí, recojo de lo que piensa la gente. Y digo, tan mal estaremos hoy por hoy que dicen que el alcalde Padilla fue mejor que el que está ahorita. Imagínense la explicación que la gente común da en las calles, en la institución. No me adhiero al 100% a ese criterio, pero se está repitiendo con fuerza. Ahora ustedes, ingeniero José, apelemos a la conciencia de la gente, pero ojo, la conciencia se queda en la conciencia, los hechos y las acciones son las que determinan si dejamos que pase o no. Nos invocamos a la conciencia y allá que decida el señor alcalde o qué hacemos en la practicidad de las cosas. El pueblo tiene que reclamar porque los recursos que maneja una autoridad de elección popular, en este caso un alcalde, un prefecto, un presidente de junta parroquial, no son recursos de él. No son recursos personales, son los recursos del pueblo. Entonces, como una forma de fiscalizar, debería la ciudadanía de organizarnos para desde ese punto de vista ir y hacer una fiscalización real sobre los recursos que maneja el municipio de Calvas y ver en qué se va a invertir. Pero eso necesita una organización básica. Pero hay muchos ciudadanos que ahí dicen, no, pues pero es que yo voté, no, pues 2 veces volverme a equivocar, mejor no.
Entonces aquí se necesita justamente lo que acababa yo de decir, mi estimado licenciado. Se necesita gente con principios éticos, gente probada en la honradez, en la transparencia. Aquí se necesita que los ciudadanos con un espíritu de civismo nos unamos. Yo no estoy dando por hecho que haya actos de corrupción. Yo lo que digo que es un deber de los ciudadanos hacer labores de fiscalización y que fiscalizar también es ir a controlar los recursos de Calvas en qué se están invirtiendo. Los recursos de Calvas están yendo a las parroquias rurales, están quedándose en el casco urbano, donde se están haciendo las inversiones. Eso el pueblo tiene, es un derecho del pueblo y tenemos que ejercer ese derecho. Entonces de ahí mi llamado a la ciudadanía, que es necesario la organización para ejercer estas labores de fiscalización que la Constitución de la República así lo prevé. También alguna ciudadanía dice que le dejen trabajar al doctor, que ya debe venir el cambio, que capaz pronto viene. Ingeniero José, el correísmo, que cerramos con esto, dice que ganan las elecciones en una sola vuelta. ¿Usted cree que es así o será distinto en el proceso que es anticipado el 20 de agosto? Yo no creo en esto, mi estimado licenciado. Yo pienso que no. Hay candidatos como el señor Yacu Pérez, que actualmente se lo conoce. Pues ya hay otros candidatos a la presidencia de la República. Yo pienso que el pueblo va a ir reaccionando yo tengo esperanza en el pueblo, porque el pueblo es el único que define su destino, su futuro. No podemos nosotros sucumbir a esa máxima que dice el pueblo tiene los gobernantes que se merece. Es decir, condénense nomás. Yo pienso que el pueblo tiene que hacer un voto responsable, un acto de conciencia, hacer un análisis cívico, patriótico y de acuerdo a eso no votar por los mismos de siempre, pues, porque recordemos que el correísmo pasó 14 años en el poder, 10 años con el señor Rafael Correa y 4 años más con el señor Lenín Moreno. Entonces no podemos decir queremos cambios, pero elegir a los mismos de siempre. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué lógica es esa? Que con Correa estábamos mejor, dicen ellos. Pero en ciertas partes, pues vamos a ver, yo le demuestro que no estuvimos mejor. ¿Qué pasa con las carreteras desde Catamayo a Macará? Tiene una serie de fallas, asentamientos, derrumbes, todito eso. Tiene colapsos de la mesa, de la calzada, de la vía. ¿Qué pasó con la carretera Loja-Cuenca? Está destrozada. ¿Qué pasó con la carretera Loja-Zamora? Está destrozada. Entonces, ¿cómo es que estábamos mejor? Se malgastó dinero. ¿Qué pasó con los estudios de esas obras viales? ¿Estuvieron mal hechos o estuvieron bien hechos? Ellos nos decían en Sabatina que eran los mejores estudios, que eran las mejores carreteras, pero yo soy ingeniero civil, mi estimado licenciado, y yo sé que las obras civiles se las construye para un periodo de vida útil, en el caso de carreteras mínimo de 20 años, y no ha pasado ese años porque las carreteras hace 3, 4 años ya estuvieron falladas. Entonces, ¿qué eficiencia en el manejo de los recursos públicos hubo? Hay encubierto actos de corrupción y que obviamente a esas alturas, pues, ya qué se puede hacer como ciudadanía. Sabemos que los principales actores, unos ya estuvieron en la cárcel y están saliendo, otros están fuera del país, otros están en Estados Unidos. Aquellos que dijeron, mi estimado licenciado, que usurparon un título de economista, ¿dónde están? Están en Estados Unidos. Pedro Delgado, familiar de Rafael Correa. ¿Qué dijo Rafael Correa frente a Pedro Delgado? No, se va al cumpleaños del hijo, algo así, de fiestas familiares, ya vuelve. Claro que va a volver cuando ya prescriba el delito. Ahí ha de volver, pues, a celebrar otra vez. Y no pienso yo que el pueblo ecuatoriano los esté esperando para otra vez elegirlos. Créamelo, yo me considero y pienso bien de la gente, pienso que el pueblo no va a cometer ese error. Y pienso que por una responsabilidad social del Ecuador no podemos volver a elegir a los mismos de siempre. Eso resultaría volver a nadar en el lodo que hemos pasado ya. Ellos dicen ser manos limpias, corazones ardientes y tantos vocablos bastante alegóricos y bonitos. Ingeniero, soy honesto y sincero.
esta lida electoral para ustedes todo cuesta arriba, no tiene candidato a la presidencia, a los provincianos nos cuesta mucho más que a un lojano trascender en la ciudad de Loja, pero aún así, con algunos otros elementos, por ser un hombre de lucha de nuestra tierra, aspiro que le vaya bien en el proceso electoral y más allá del resultado, que su accionar, que su presencia política siga vigente para conducir desde el liderazgo lo que tenga que ver con nuestra población. Buenas tardes, ingeniero José. Buenas tardes, mi estimado licenciado, y finalmente decir, los grandes cambios se hacen con procesos de lucha y en los grandes momentos de crisis tienen que salir los hombres de bien a luchar para defenestrar de una vez esos actos de maldad que se han estado dando dentro de la sociedad, y justamente nuestro aporte y nuestra voluntad, nuestra visión es hacer un aporte a la nación. En mi cantón yo soy sumamente agradecido, lo hemos logrado, y permítame un minutito más. Cuando comenzamos aquí en Movimiento Pachacutic, en el Cantón Calvas, en la ciudad de Cariamanga, mucha gente que ahora nos apoya, pero en aquel de entonces decía que Pachacutic, ese es un partido de cholitos, ese es un partido de los de Poncho, una serie de prejuicios y estereotipos que salieron en el momento. Hoy en día yo puedo decir que esa educación cívico-política que hemos venido desarrollando durante los procesos electorales en Calvas y en Cariamanga han dado resultados. Los resultados están presentes en las últimas elecciones. Prácticamente me quedé a las puertas de la alcaldía. Yo agradezco profundamente esa confianza del pueblo. Y mire, y si no enfrentábamos esos males sociales de la discriminación, de la xenofobia, mire que siguiéramos ahí tal cual. Hemos plantado cara, aquí estamos, hemos luchado, también tenemos la experiencia de ser docentes, lo hemos hecho con métodos didácticos, hemos llegado al pueblo, el pueblo nos ha confiado, ha creído, listo, y ahora le vuelvo a repetir finalmente, no nos vamos a quedar como espectadores viendo que el país decae y se pulveriza, no nos vamos a quedar así, tenemos que caminar, tenemos que involucrarnos para que este país y la provincia de Loja sea diferente, y desde ahí seguiremos luchando. Y finalmente, gracias a toda la población de la provincia de Loja, porque estoy convencido que a nuestra candidatura darán el mayor respaldo posible y llegaremos a la Asamblea Nacional. Bien, Muchas amigos gracias, y amigas, ha sido el pronunciamiento de quién será candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja en el auspicio político de Pachacutic, lista 18. Será José Sarango, oriundo de Cariamanga, quien va a liderar la lista de candidatos al legislativo en nuestra provincia.